¿Qué pasaría si aprendieras a controlar la dopamina para revolucionar tu intimidad en pareja, o incluso para destruirla sin darte cuenta? ¿Puede la dopamina ser la chispa que une a una pareja, o el veneno silencioso que la separa? ¿Puedes imitar a las sustancias psicoactivas para enamorar a tu pareja? Hoy vas a descubrir verdades que podrían cambiar tu manera de ver el placer para siempre. 1. Introducción. La dopamina es como la moneda de oro del placer en nuestro cerebro. Es un neurotransmisor que actúa como mensajero químico y que tiene un papel clave en la motivación, el aprendizaje y la recompensa. Cada vez que vivimos algo que nos genera placer, ya sea comer nuestro plato favorito, reír con amigos, tener un máximo punto de excitación con nuestra pareja íntima, o incluso ganar un juego, nuestro cerebro libera dopamina para reforzar ese comportamiento. El mensaje es claro: esto es bueno, repítelo. Aquí es donde la curiosidad se vuelve inevitable. ¿Podría al excitarnos en la intimidad generar tanta dopamina como una dosis de una sustancia psicoactiva? ¿Podría la naturaleza competir con la química sintética? El interés de este tema no es solo científico, sino profundamente humano. Todos, de una forma u otra, perseguimos la satisfacción, pero la forma en que lo hacemos puede definir si llevamos una vida equilibrada o si caemos en patrones peligrosos. Y en este viaje vamos a descubrir que, aunque el actúan sobre los mismos circuitos cerebrales, el camino y el impacto final son muy diferentes. ¿Estás listo para descubrir qué sucede realmente en tu cerebro cuando alcanzas el clímax? Vamos a empezar, pero prepárate. Lo que vas a leer podría cambiar la forma en la que ves el placer y la adicción en pareja. Diversos estudios han intentado medir la cantidad de dopamina liberada cuando una persona alcanza el punto máximo de excitación íntimo, aunque esto no es sencillo, porque medir neurotransmisores en tiempo real dentro del cerebro es un reto técnico. Algunos experimentos se han realizado con animales, especialmente ratas, debido a que sus sistemas de recompensa son muy similares a los nuestros. Investigaciones con tomografía por emisión de positrones, PET, han mostrado que durante el acto y el placer máximo, las áreas cerebrales como el núcleo accumbens y el estriado ventral muestran un pico significativo de dopamina. Este pico puede ser hasta un 200% superior al nivel basal. En contraste, sustancias psicoactivas pueden elevar los niveles de dopamina entre un 300% y un 350% por encima del nivel basal. Las más fuertes incluso pueden llegar a un asombroso 1200%. La diferencia no es solo numérica. Las sustancias actúan bloqueando la recaptación o estimulando la liberación masiva de dopamina, prolongando artificialmente el pico y distorsionando la respuesta natural del cerebro. En otras palabras, mientras en la intimidad en pareja se produce un pico intenso pero breve, las sustancias pueden mantener ese pico durante largos minutos u horas, lo que sobrecarga los receptores. Un ejemplo citado en la revista Neuroscience and Biobehavioral Reviews describe que el encuentro íntimo en pareja, al ser un estímulo natural, viene acompañado de una serie de sensaciones físicas, emocionales y sociales que el cerebro asocia con placer y vínculo. Las sustancias, en cambio, ofrecen un placer químico sin contexto, lo que las convierte en un atajo peligroso. El cerebro aprende rápidamente que puede obtener la recompensa máxima sin necesidad de esfuerzo o interacción social. Esta diferencia entre placer natural y placer químico es clave para entender la adicción. Las relaciones íntimas entre personas tienen un límite fisiológico, las sustancias no, y ahí empieza el problema. Relación de la dopamina con la adicción. La adicción, ya sea a sustancias o a comportamientos, se basa en gran medida en la forma en que la dopamina regula el circuito de recompensa. En un cerebro sano, la dopamina ayuda a aprender qué comportamientos son beneficiosos y deben repetirse. Comer cuando tenemos hambre, socializar, protegernos del peligro. Sin embargo, cuando una sustancia o conducta genera una liberación de dopamina exagerada y repetida, el cerebro empieza a reconfigurarse y este punto es clave porque de esto depende que las parejas se encuentren también en la dopamina, el cielo o el infierno, como veremos más adelante. Esto ocurre porque el sistema de recompensa está diseñado para motivarnos, no para soportar sobrecargas constantes. Las sustancias actúan como un hack de este sistema, estimulan niveles de dopamina que superan por mucho cualquier experiencia natural. El placer íntimo puede provocar un aumento temporal y controlado, pero las sustancias pueden llevar al cerebro a un estado de hiperestimulación tan intenso que el resto de experiencias dejan de generar interés.
Las relaciones liberales en ese sentido, los clubes de parejas, los clubes de intercambio, pueden incluso generar en el cerebro unos cambios grandes en la producción de dopamina, como te lo explicaré más adelante. Con el tiempo, la persona adicta a sustancias necesita dosis más altas para sentir el mismo efecto, mientras que las actividades normales, comer, conversar, escuchar música, apenas generan placer. El cerebro ya no responde como antes. La pregunta clave aquí es, ¿puede ocurrir algo similar con el placer que ocurre entre parejas o en la intimidad? La respuesta es sí, aunque en menor medida y de forma menos devastadora. La adicción al placer íntimo sigue un patrón similar. El principio es el mismo. Cuanto más entrenas al cerebro a depender de un pico alto de dopamina, más difícil se hace disfrutar de lo ordinario. Y es aquí donde la forma como las personas abordan su intimidad y placer termina incidiendo para bien o para mal en sus relaciones. Si una pareja te lleva a experimentar picos de dopamina más altos que otra, ¿dónde crees que va a querer estar tu cerebro? ¿Cómo una pareja puede lograr tener picos más altos de dopamina que otra? Eso te lo explico en un momento. Comparación desde niveles de adicción y cómo puede incidir esto en las parejas. Cuando hablamos de niveles de adicción, es fundamental considerar dos variables: intensidad y frecuencia del estímulo. El encuentro íntimo, incluso en personas con un apetito alto, está limitado por la biología. No podemos mantener placeres constantes durante horas sin fatiga física, hormonal y emocional. Pero lo que descubre la ciencia es que la imaginación y la fantasía influyen también en la generación de dopamina, y en ese sentido, las parejas que saben usar mejor la mente, logran en sus parejas efectos similares a algunas sustancias en cuanto a frecuencia, así como las sustancias que pueden tomarse repetidamente sin que el cuerpo imponga los mismos límites inmediatos. La mente puede hacer lo mismo en las parejas cuando usan la fantasía, por ejemplo, como mecanismo de excitación constante y duradero. Los estudios muestran que el placer íntimo en pareja y el consumo de sustancias estimulan las mismas áreas del cerebro, especialmente el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, pero las sustancias lo hacen con una fuerza y velocidad mucho mayores. Por ejemplo, una excitación íntima puede elevar la dopamina a un 200% del nivel basal. Una dosis de sustancia puede llevarla a 350% y algunas hasta 1200%. Esta disparidad explica por qué las sustancias tienen un potencial adictivo mucho más alto. En el tema de las parejas, la dependencia de un estímulo para experimentar placer y motivación pueden hacer que una persona se vuelva más dependiente de otra. Un amante, por ejemplo, si usa mejor los estímulos para generar más dopamina que otro, logrará un impacto muy superior. Si nunca leíste la historia de Cleopatra, creo que ahí hay un excelente ejemplo del tema del que hablamos. No debemos olvidar que el cerebro no distingue entre un estímulo químico y uno natural. Lo que le importa es la magnitud y la repetición de la recompensa, y en ese sentido, una persona puede convertirse en una adicción para otra, un placer que se quiere repetir y repetir. Las parejas liberales o que hacen intercambio de pareja liberan más dopamina que parejas monógamas. Evidencias científicas. La investigación muestra que la dopamina está fuertemente vinculada a la novedad. Cuando experimentamos algo nuevo, como un entorno diferente o una persona distinta, los circuitos dopaminérgicos del cerebro se activan más intensamente. Este fenómeno, conocido como efecto de novedad, sugiere que las experiencias nuevas tienen mayor capacidad para generar dopamina. Esto puede explicar por qué las parejas liberales que van a clubes de parejas tienen una mejor relación y un menor índice de separación. Es como si su vida íntima experimentará picos de placer más fuertes y frecuentes, lo que termina incidiendo aparentemente para bien en esas relaciones. Y quiero que tengas claro que no intento dar una opinión de lo que está bien o está mal, solo quiero explicarte desde la ciencia cómo funciona el cerebro humano y algunas de sus conductas. Lo que dice la investigación en varias fuentes consultadas. 1. Satisfacción en relaciones abiertas. Varios estudios indican que las parejas que practican el swinging, una forma de relación abierta, reportan altos niveles de felicidad y satisfacción en comparación con la media. Por ejemplo, un análisis realizado encontró que un 91% de los hombres y un 82% de las mujeres de comunidades que comparten en clubes de intercambio de pareja o actividades similares afirmaron que dicha dinámica no representaba una amenaza para su matrimonio, incluso reportaron que lo mejoró. En otro estudio de parejas en matrimonios abiertos, la satisfacción emocional y sexual
fue tan favorable que muchos consideraron su relación mejor que la media. 2. Reducción subjetiva en la tasa de divorcios. Aunque no hay estudios estadísticos concluyentes, artículos como uno publicado en Patch, 2015, sugieren que las parejas que asisten a estos clubes tienden a tener matrimonios más duraderos, gracias a su apertura mental, adaptabilidad y honestidad en la comunicación. Ahora, si abordamos todo desde cómo los cerebros quedan atrapados inconscientemente por estímulos con los que tienen relaciones, podríamos entender también por qué hay personas que quedan fácilmente atrapadas en una relación con su amante. Los niveles de dopamina pueden ser muy superiores a los que tienen con su pareja y esto influye en la conducta. Según este escenario, las parejas y personas con comportamientos conservadores están condenadas al fracaso. Si tenemos claro cómo funciona el cerebro y cómo se elevan los picos de dopamina, la novedad es clave para que las personas y las parejas puedan tener unos grados fuertes y frecuentes de placer a nivel cerebral. Una investigación de dailytelegraph.com, con casi 12,000 participantes en 6 países europeos, encontró que quienes usan juguetes en la intimidad reportaron mayores niveles de satisfacción en su relación íntima con su pareja, tienen relaciones que crecen más y que reducen drásticamente la tentación de infidelidad. Lo que nunca debes olvidar, según los expertos en comportamiento humano, es que hay claras evidencias demostradas por la ciencia de que la familiaridad con la pareja puede disminuir el deseo y la excitación, mientras que la novedad suele revitalizarlos. Eso se alinea con la idea evolutiva de mantener el interés frente a nuevas oportunidades reproductivas. Comparativa de dopamina en parejas con diferentes gustos o inclinaciones. La neuroquímica del placer, al menos en lo que respecta a la dopamina, no entiende de etiquetas como hetero u homo. La dopamina no se preocupa por el género de la pareja, sino por la intensidad, la novedad y la carga emocional de la experiencia. Sin embargo, la pregunta sobre si existen diferencias reales en los niveles de liberación de dopamina según la orientación ha intrigado tanto a investigadores como a curiosos. Lo que dice la ciencia. Los estudios de neuroimagen y medición indirecta de actividad dopaminérgica muestran que la respuesta fisiológica durante el punto más alto de placer íntimo es prácticamente idéntica en personas hetero y homo. El patrón de activación en el sistema de recompensa, la magnitud del pico de dopamina y la sensación subjetiva de placer son muy similares, siempre que la experiencia sea consensuada, deseada y emocionalmente positiva. Más allá de la orientación, lo que sí influye son factores como grado de atracción hacia la pareja. Cuanto mayor es la atracción, más intenso el pico de dopamina. Nivel de comodidad y aceptación personal. En contextos donde la persona vive con libertad y sin culpa, la respuesta dopaminérgica es más plena. Novedad y variedad. Elementos nuevos y estimulantes, como en cualquier relación, tienden a aumentar la liberación de dopamina, sin importar la orientación. Factores sociales y culturales, aquí es donde aparecen las diferencias indirectas. En personas con gustos por personas del mismo sexo, que han vivido en entornos hostiles o con discriminación, la experiencia puede verse afectada por factores como el estrés, la ansiedad o el miedo a ser descubiertos. Estos estados emocionales, a través de la liberación de cortisol, pueden atenuar la producción de dopamina. En cambio, en ambientes de aceptación, esta limitación desaparece. De manera similar, algunas parejas hetero pueden experimentar presión social para cumplir expectativas, lo que también puede alterar la respuesta dopaminérgica, aunque por motivos distintos. Preguntas que dejan intriga. ¿Podría la liberación de dopamina ser mayor en parejas que han tenido que superar barreras sociales para estar juntas? ¿La intensidad emocional que surge de vivir el amor en contextos de resistencia genera un plus neuroquímico? ¿Hasta qué punto la dopamina está influida más por el contexto y la narrativa personal que por la biología pura? En conclusión, la base biológica es igual en ambos casos, pero el entorno, la historia personal y la calidad del vínculo pueden potenciar o inhibir la experiencia, haciendo que dos personas, sin importar su orientación, vivan picos dopaminérgicos muy distintos ante un mismo estímulo físico. 8. ¿Cómo ayunar? Dopamina en el placer íntimo. Estrategias y plan. En los últimos años, el concepto de dopamine fasting se ha popularizado como una forma de resetear el sistema de recompensa del cerebro.
Aunque normalmente se aplica a estímulos como redes sociales, videojuegos o comida ultraprocesada, también se puede extrapolar al ámbito del placer íntimo. ¿Por qué ayunar dopamina? La idea no es dejar de tener placer íntimo para siempre, sino darle al cerebro un descanso de estímulos excesivos o repetitivos que pueden desensibilizar los receptores de dopamina. Cuando el placer íntimo o cualquier actividad se convierte en un hábito hipersaturado, por ejemplo, consumo excesivo de videos para adultos, relaciones sin conexión emocional o búsqueda constante de novedad extrema, el cerebro comienza a necesitar dosis cada vez más altas para sentir lo mismo. Esto no significa que haya una adicción formal en todos los casos, pero sí un patrón de tolerancia. Estrategia 1. Reducir el estímulo artificial. Si una persona consume videos con mucha frecuencia, uno de los primeros pasos del ayuno dopaminérgico es reducir o eliminar por completo ese consumo durante un tiempo determinado. Esto permite que el sistema nervioso recupere su sensibilidad a estímulos más naturales y emocionalmente conectados. Estrategia 2. Pausa temporal del de alto impacto. En parejas, puede implicar acordar un periodo sin relaciones íntimas, sustituyéndolo por actividades de intimidad diferente, masajes, abrazos prolongados, caricias. Esto ayuda a que la mente deje de asociar placer únicamente con el clímax y empiece a valorar otros aspectos del vínculo. Estrategia 3. Introducir la atención plena. El mindful íntimo consiste en involucrarse plenamente en el momento, observando sensaciones, respiración, ritmo y conexión con la pareja, sin buscar necesariamente el placer máximo. Este tipo de práctica reeduca al cerebro a disfrutar del camino y no solo del resultado. Estrategia 4. Establecer tiempos claros. Un ayuno de dopamina de placer íntimo puede durar desde unos días hasta varias semanas. No hay un tiempo estándar, depende del grado de saturación y de los objetivos. Lo importante es que sea un periodo suficientemente largo para notar que el deseo se renueva y que la excitación se produce con menos estímulo. Posibles beneficios: recuperación del deseo natural, mayor conexión emocional con la pareja, reducción de la necesidad de novedad extrema, mayor satisfacción con estímulos simples. Si dejaras de tener relaciones durante un mes, ¿cómo cambiaría tu forma de ver a tu pareja? ¿Es posible que el exceso de estímulo esté opacando placeres más profundos y sostenibles? En definitiva, el ayuno de dopamina aplicado a la intimidad no busca reprimir el deseo, sino redirigirlo y revalorizarlo. Es una herramienta de reinicio, no un castigo, que puede ayudar a que el placer vuelva a sentirse como algo fresco, intenso y genuino. 9. ¿Cómo aumentar la dopamina en la intimidad? Si el punto anterior se centraba en ayunar dopamina para resetear el sistema, aquí el objetivo es lo opuesto: potenciarla de forma natural y saludable para que el placer y la conexión se intensifiquen. La dopamina es como el combustible emocional del deseo. Cuanto mejor se libere y se gestione, más intenso será el viaje. 1. Jugar con la anticipación. Uno de los detonantes más poderosos de dopamina no es el acto en sí, sino la expectativa. Mandar mensajes insinuantes, dejar pistas, o crear un pequeño ritual previo al encuentro genera un pico anticipado de dopamina que mantiene al cerebro encendido incluso antes del contacto físico. Este suspense es un truco ancestral que la neurociencia confirma. La dopamina ama la incertidumbre y la recompensa que se hace esperar. 2. Introducir la novedad. La monotonía es enemiga directa de la dopamina. Cambiar el lugar, la hora, la dinámica o los roles puede revitalizar la producción de esta sustancia. No se trata necesariamente de prácticas extremas, sino de romper patrones predecibles para que el cerebro sienta que está experimentando algo nuevo y digno de atención. 3. Conectar con todos los sentidos. La dopamina no trabaja sola, interactúa con otros neurotransmisores que responden a estímulos sensoriales. Música que evoque emociones, aromas que despierten recuerdos, texturas nuevas en la piel. Todo esto amplifica la experiencia y, por ende, la liberación de dopamina. 4. Sincronía emocional. El placer íntimo que más dopamina libera es aquel en el que hay conexión emocional genuina. Miradas prolongadas, contacto visual durante el acto, respiración sincronizada. Estos gestos refuerzan el vínculo y hacen que el cerebro asocie la experiencia con una recompensa completa, no solo física.
5. Microretos y juegos. Introducir dinámicas que impliquen pequeños desafíos o retos consensuados activa los circuitos de recompensa. La sensación de superar algo juntos, aunque sea un juego sensual, añade un componente de logro que la dopamina registra como un premio doble, placer físico y éxito psicológico. ¿Estás exprimiendo todo el potencial dopaminérgico de tus encuentros o solo te quedas con el clímax? Si el deseo se está apagando, es porque no hay química o porque no hay novedad. ¿Y si la verdadera chispa estuviera en lo que pasa antes y después, más que en el acto en sí? En resumen, aumentar la dopamina en la intimidad no se basa únicamente en la intensidad física, sino en construir una experiencia rica en estímulos, emocionalmente significativa y estratégicamente diseñada para mantener el deseo vivo y en expansión. Todo lo que te he contado hasta aquí plantea una pregunta intrigante. ¿Se puede entrenar al cerebro para que solo responda con deseo a estímulos extremos y novedosos? La ciencia dice que sí. El riesgo es que, con el tiempo, la pareja podría sentir menos excitación en encuentros íntimos habituales, porque el cerebro ya se acostumbró a niveles de dopamina muy altos y asociados a experiencias que producen más dopamina. Así como en las sustancias, el cerebro puede desarrollar tolerancia. Lo que antes era excitante, ahora se siente normal, y la mente empieza a buscar experiencias más intensas para volver a sentir lo mismo. Esto no significa que todas las parejas liberales o que experimentan vivencias fuertes de placer pasen por este proceso, pero es una posibilidad que la neurociencia ha observado en otros comportamientos de alto impacto dopaminérgico. ¿Puede un estilo de vida basado en la novedad constante alterar para siempre la forma en que tu cerebro siente deseo? ¿Y si la búsqueda de placer extremo estuviera, en realidad, cambiando tu capacidad de disfrutar lo simple? ¿Dónde está el equilibrio entre explorar y saturar? En conclusión, el estilo de vida personal y en pareja frente a la búsqueda del placer íntimo puede ser un laboratorio natural para experimentar con la dopamina, pero también un terreno en el que la línea entre placer y dependencia neuroquímica es más delgada de lo que parece. Entender cómo funciona este proceso no solo ayuda a disfrutarlo con conciencia, sino a proteger la salud emocional y de placer íntimo a largo plazo. Si quieres aprender a hackear tu mente, aprende estrategias y técnicas para optimizar tu cerebro de forma segura y científica. Únete a mi canal, Código Dopamina.